Bien, vamos a estudiar funciones uno a uno. Mira, una función f de x, vamos a decirla real, se dice uno a uno si para x1 distinto de x2 se tiene que f de x1 es distinto de f de x2. O la otra cosa, lo contrario, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Es decir, una función 1 a 1 es esta. Aquí tienes, por ejemplo, la función que vaya de a en b, una función f, es que si tú tienes dos puntos aquí, x1 y x2, tienes varios puntos del dominio, entonces lo que hace la función es que te manda a varios puntos, a puntos diferentes del rango. Es decir, este con este y este con este. Es decir, no hay posibilidades de que pares de elementos tengan una misma imagen. Recuerda que de este lado está la imagen, que es el rango, y de este lado está el dominio. A elementos distintos del dominio, elementos distintos del codominio o rango. O a elementos iguales del codominio, elementos iguales del dominio. Entonces vamos a empezar con la primera función. Vamos a ver un ejemplo. Sea f de x igual a 2x más 9. Veamos si es 1 a 1. Así se escribe, ¿no? Veamos si es 1 a 1. Entonces, si x1 es distinto de x2, entonces, calculamos, ¿no? F de x1 es igual a 2x1 más 9. Y f de x2 es igual a 2x2 más 9. ¿Ok? Entonces vamos a partir de que estas dos cosas son iguales, ¿no? Vamos a partir de que f de x1 igual a f de x2. Y vamos a concluir que x1 igual a x2. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer esto que dice aquí. Listo, entonces nos quedaría que 2x1 más 9 igual a 2x2 más 9. Este 9 lo paso al otro lado a restar y me queda que 2x1 es igual a 2x2 más 9. Este que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 9. De aquí nos queda entonces que 2x1 es igual 9 menos 9, 0, a 2x2 más 0, porque 9 menos 9 es 0. Y de aquí nos queda entonces, paso este 2 a dividir, x1 igual a 2x2 sobre 2 y cancelamos, ¿no? Y nos queda entonces que x1 es igual a x2. Entonces, como nos dio que si f de x1 igual a f de x2 nos dio que x1 era igual a x2, entonces la función es 1 a 1. F es 1 a 1. Eso nos da como conclusión que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Por cuestiones de lógica matemática llamada ley del contrarrecíproco, ¿no? O sea, tendríamos otro ejemplo 2. Sea f de x igual a raíz de x. ¿Ok? Veamos si es 1 a 1. F de x1 igual a f de x2. Entonces, ¿quién es f de x1? Reemplazamos aquí, ¿no? Entonces nos implica que raíz de x1 es igual a f de x2 es raíz de x2. Elevamos a ambos lados y nos quedaría al cuadrado, raíz de x1, elevamos al cuadrado ambos miembros para eliminar raíz. Nos quedaría eso. Esta raíz con esta raíz, esta raíz con esta raíz, y entonces nos quedaría que x1 es igual a x2. Aquí, como esta función elevamos al cuadrado, podemos estar corriendo riesgos, entonces vamos a mirar si efectivamente no hay dos puntos que tengan una misma imagen. Y efectivamente así es, porque es que la función f de x igual a raíz de x
la raíz positiva de x, cuando x vale 0, hace esto. Esto es f de x igual a raíz de x. Entonces, si tú tienes dos puntos distintos, x sub 1 y x sub 2, entonces f de x sub 1 es distinto de f de x sub 2. Entonces la función f es 1 a 1.